Ahora que Tempest estaba a cargo de la defensa de las naciones de Occidente, era necesario revisar la manera en la que estaba organizado su ejército, ya que algunos cambios serían necesarios. Primero, Benimaru mantendría su puesto como comandante de las Fuerzas Armadas, mientras que Rimuru sería el comandante supremo. En esencia, las órdenes de Benimaru serían superiores a las de Rimuru en el campo, mientras que él mantendría el derecho de las decisiones estratégicas como terminar una guerra o nombrar nuevos generales. Aún así, Benimaru podía nombrar a cualquier otro rango por debajo de general. Dicho esto, uno de los primeros cambios sería ascender a Gupta al rango de general, liderando la nueva unidad de vanguardia de la Armada de Tempest. Al principio no parecía buena idea, pero viéndolo a detalle, los hombres de Gupta lo respetaban y admiraban por igual. Además de que tiene buen juicio e ingenio, y forma parte de los Cuatro Grandes, así que un puesto de este calibre parecía ser la posición perfecta para él. Además de que si sucedía algo, Diablo estaba preparado para asignar a Testarossa como su supervisora, ya fuera que necesitara ayuda o corrección. Esta unidad estaría compuesta por 100 jinetes Goblin, todos de rango A, y 12.000 miembros de los números verdes, de los cuales 4.000 recibirían promociones, mientras 8.000 serían nuevos reclutas. Con Hakuro como consejero y Testarossa supervisando, esta sería la primera tercia en la cadena de comando. La segunda unidad, liderada por Geld, sería el ejército principal. Primero, los números amarillos, 2.000 altos orcos, cada uno con fuerza arriba del rango B, acompañados de 35.000 números naranjas, con orcos y voluntarios hasta el rango C, de los cuales 15.000 eran ya veteranos del ejército. La tercera armada sería la unidad de combate aéreo liderada por su fundador, Gabil, 100 Hiryu, lo mejor que Tempest podía ofrecer, con todos dentro del rango A, alcanzando el límite superior de la categoría cuando utilizaban su habilidad intrínseca Cuerpo de Dragón. Junto con 3.000 números azules, un grupo de hombres lagarto de aproximadamente rango C, quienes maniobrarían montados en sus wyverns, aunque por el momento solo había 300 de estas bestias en los establos de Tempest. Esas serían las fuerzas principales bajo el mando de Benimaru, Gupta y Geld siendo leales soldados listos para cumplir órdenes. Y aunque Gabil podría no parecer especialmente capaz como líder, resulta que Benimaru lo veía como un rival. Si bien su capacidad de planeación no era tan elevada, su intuición estratégica dentro del campo de batalla no tenía rival, aunque aún faltaban más unidades. El equipo Kurenai era la unidad personal de élite de Benimaru, con tan solo 300 tropas. Gopwa, de rango A, era su líder, y el resto de miembros, todos también dentro del rango A. La diferencia de estos soldados yacía en su habilidad. Si bien el poder de un monstruo se basaba en su cantidad de magículas, había individuos que podían superar enemigos más poderosos solamente con su habilidad, como era el caso de Hakuro, y todos los hombres de Benimaru tenían estas características, siendo guerreros dedicados y probados en combate, por lo que su rango no era lo más importante a la hora de ponerlos en la balanza. Bajo el mando directo de Zoe estaba el equipo Kurayami, la unidad de inteligencia de Tempest, con solo 100 individuos, los cuales eran excelentes en misiones de reconocimiento y espionaje, con algunos miembros destacables como Sokka que estaban sin lugar a dudas dentro del rango A, pero también con antiguos defectores como Glenda Atli y Girard de los hijos de Bert. Parece que numerosos criminales y personas sospechosas habían hecho tratos con Testarossa y el sistema de justicia de Tempest para pagar sus condenas como miembros de esta unidad, a la que al principio Rimuru llamó como una banda de rufianes como broma, y que parecía que ahora se habían convertido en exactamente eso. La mayoría quizá no eran aptos para una batalla en campo abierto, pero si se trataba de tácticas de guerrilla o asesinatos, no había nadie mejor. Y claro, el equipo Yomi Gaeri a cargo de Shion, 100 miembros, todos renacidos gracias a Rimuru, quienes habían adquirido la habilidad de poder regenerarse de heridas mortales, por lo que seguirían volviendo una y otra vez, y aprovecharían esto para recibir entrenamientos que de otro modo serían imposibles de soportar. Claro, como muchas de estas personas eran originalmente simples ciudadanos y no soldados, sus habilidades estaban limitadas por el momento dentro del rango C y hasta el B, pero su enorme resistencia y ausencia de temor a la muerte los convertían en una unidad sumamente peligrosa.
Si bien los Hiryu eran los más fuertes individualmente, como unidad los Yomigaeri bien podrían estar arriba de ellos, tanto así que serían asignados como la unidad personal de guardaespaldas de Rimuru. Shion también lideraba una unidad adicional, una que no era oficial dentro de sus filas, y es que estaba conformada por los admiradores y aprendices de Shion, quienes no estaban directamente afiliados a Tempest, los hijos de Eldagrul y un grupo selecto de aventureros con experiencia en la batalla que seguían a Shion a todos lados y la adoraban incondicionalmente. Esta organización funcionaba por muchas razones, pero la principal era porque cada unidad tenía lealtad absoluta a Rimuru y un respeto considerable a sus generales. Los Yomigaeri, Kurayami y Kurenai habían sido entrenados y preparados personalmente por sus líderes, del mismo modo que los Hiryu, y los números amarillos, conformados principalmente por orcos, eran compañeros y prácticamente familia de Geld. Y si bien Gopta no había entrenado a los jinetes de Goblin, era claro que estos lo admiraban profundamente, como el Goblin que logró convertirse en uno de los 4 grandes junto a las absolutas amenazas que eran Shion, Benimaru y Diablo. No había duda de que el ejército de Tempest era poderoso. Ahora, si bien el ejército era sustancialmente grande, no era suficiente. Serían necesarios algunos refuerzos para asegurar su posición militar, y para eso se habían agrupado otras unidades dentro de los planes de Benimaru. Primero estaba el ejército de las naciones de Occidente, mientras que los países afiliados del Consejo mantenían los derechos de poseer su propio ejército, también tenían una responsabilidad de proveer fuerzas que responderían directamente al Consejo. Estas sumaban un total de 150.000 unidades, las cuales, aunque no eran demasiado fuertes, tenían su utilidad, ya que muchos de ellos ya habían sido entrenados como técnicos para la administración de los trenes mágicos, que serían instalados en las diferentes naciones. Y pese a que dichas naciones estarían muy interesadas en mantener a estos ingenieros y técnicos a su servicio, ya que la tecnología de Tempest era superior a la del resto, Testarossa y Benimaru estuvieron un paso adelante y en lugar de relegarlos de sus tareas una vez hubieran terminado, decidieron enlistarlos oficialmente dentro de las fuerzas del Consejo, que, para ese momento, era dependiente casi en su totalidad y fiel a Testarossa, prácticamente rogándole que fuera ella y por extensión Rimuru quienes administraran las fuerzas militares. Era una incógnita cuánto poder militar había conservado cada país para su propia defensa, pero era cierto que estaban dispuestos a desplegar soldados bajo el mando de Tempest si la situación así lo requería. Luego estaban 30.000 soldados de la Unión de Seres Mágicos, quienes eran los remanentes del ejército de Clayman, los cuales, al no poseer más la protección del ex señor demonio, se vieron obligados a buscar una nueva lealtad. Rimuru estaba en contra de enlistar a los enemigos derrotados, ya que eso era una práctica tirana. Por otra parte, Geld fue muy meticuloso y comprensivo con ellos cuando los lideró en la reconstrucción de su territorio y en la de Urasania, y muchos de ellos decidieron que Tempest era el lugar adecuado para colocar su lealtad. Estos monstruos por sí solos eran fuertes, algunos dentro del rango A, y si bien como unidad dejaban mucho que desear ya que no tenían verdadera preparación militar, con un poco de dirección podrían ser útiles en tiempos de necesidad. Por último, estaba la Armada de Voluntarios, un grupo de soldados, mercenarios y aventureros que hacían su vida con las batallas, ya fuera dentro del laberinto o con trabajos individuales, los cuales decidieron enlistarse en las fuerzas de Tempest. Sin tener una ciudadanía propiamente establecida, no eran excepcionalmente fuertes, pero eran guerreros a final de cuentas y sabían organizarse dentro del campo de batalla. Si serían útiles o no, estaba por verse. Pero Diablo había preparado un plan para poner a prueba sus habilidades y obtener una selección de lo mejor que este grupo pudiera ofrecer. La pregunta era, ¿quiénes serían los líderes de estas unidades externas? La primera era algo complicada. Si bien la unidad estaba establecida en papel, en la práctica, estas fuerzas estaban dispersas por todo Occidente, y sería difícil coordinarlos. Por eso, el primer candidato era Moss. De acuerdo al testimonio de Zoe y de Diablo, Moss era perfectamente capaz de controlar cientos de unidades sin ningún problema, por lo que parecía ser un demonio bastante útil. Sin embargo, Moss era el subordinado directo de Testarossa, y si esto habría de ser un problema para ella, prefería no tener que pensarlo.
quizá le traerían consecuencias a Moz, y si había una forma de evitarlo, sería bueno hacerlo. Por eso, provisionalmente, la líder de esta unidad sería Testarossa, que a final de cuentas era altamente probable que asignara a Moz de cualquier manera. Los seres mágicos, por otra parte, tendrían que ser liderados por otro ser mágico, el cual les inspirara respeto, y aunque el primer candidato, Rigur, era bastante capaz y tenía experiencia liderando grupos, la cosa es que necesitaban a un líder sumamente talentoso. Siendo remanentes de otro ejército, monstruos y algunos rufianes, cualquier debilidad en la cadena de comando podría ser desastrosa. Por eso, Rimuru propuso a Benimaru para que, con el tiempo, esta unidad se convirtiera en los números rojos, y con la habilidad líder nato de Benimaru, no habría problema controlando este grupo. Benimaru, por supuesto que aceptó el cargo. Los voluntarios eran otro problema por sí solos. A diferencia del otro grupo, lo mejor sería que un humano liderara esta unidad. Era simplemente más fácil si podían identificarse con su líder, pero se preguntaban si había alguien realmente apto para dicho puesto. Propusieron a Girard. Si bien no había quejas en cuanto a su fuerza, él había sido reclutado gracias a un acuerdo secreto con Ingracia, por lo que era probable que preferiría mantenerse oculto en las sombras. Así que fue descartado. Shion propuso solicitar el apoyo de los cruzados de Hinata para administrar esta unidad, pero eso sería complicado, siendo las fuerzas principales de otra nación. Dicho esto, su segunda propuesta fue simplemente excelente: el héroe Masayuki. No había duda de que esta persona era respetada y reconocida lo suficiente para que este grupo de humanos le siguiera. El menos convencido de esto era Masayuki, pero era lo que tenían a la mano. Parece que últimamente Masayuki se había vuelto más hábil con su habilidad, el elegido, logrando evitar que estuviera activa todo el tiempo. En consecuencia, había ocasiones donde no la podía activar a voluntad. Quizás su propia suerte le ayudaba a operar la habilidad de manera autónoma, pero finalmente este héroe sería el líder de una unidad de 20.000 hombres con la única tarea de inspirarlos a conseguir la victoria. Y así el ejército de Tempest estaba listo para recibir al Imperio. Claro que no serían tan irresponsables como para contar con las fuerzas del exterior dentro de las propias, pero tenían la promesa del apoyo de los señores demonio Leon y Luminous, e incluso de Milim, siendo que el maestro de las bestias, Carrion, estaba listo para desplegar a su ejército al primer aviso, y detrás de todo aún quedaba la fuerza más temible de Tempest y potencialmente del mundo: los números negros, que no obedecían a Benimaru, sino que funcionaban como un ejército autónomo y completo por sí mismo, y obedecían únicamente a Rimuru, Diablo y las 3 demonesas, en ese orden. Honestamente, ¿quién querría enfrentarse a ellos? El momento de la verdad estaba cerca. Mientras tanto, el Imperio también se preparaba para la invasión. La historia del Imperio se puede rastrear hasta tan temprano como 2000 años de antigüedad, comenzando por el reino de Nazca, que absorbió y se combinó con el reino mágico de Namrion, y después con la Federación Oriental de Ulmeria, convirtiéndose en el Imperio Oriental Unido Nazca-Namrion-Ulmeria, bajo el mando del emperador Rudra-Nam-Ul-Nazca, y siendo conocidos comúnmente como el Imperio Oriental. La ideología del imperio era que la justicia es poder, y por eso sus esfuerzos por amasar grandes cantidades de presencia y fuerza militar siempre han estado ahí, expandiéndose indefinidamente desde su fundación y hasta la actualidad, con la premisa de que cualquier acto de rebelión sería contenido por absoluta y brutal fuerza, de modo que cualquier reino o nación en su mira tenía dos opciones: rendirse junto con todos sus derechos o ser reducidos hasta las cenizas. Claro que una vez dentro del imperio, la región en sí misma tendría la protección total del mismo. Dicho esto, la organización interna no era nada menos que una dictadura, con el emperador ocupando todo el poder de decisión dentro del imperio. Si bien había un grupo de nobles, la Casa de los Señores, que estaba lleno de oficiales de alto rango y nobleza, cuyas raíces también se podían rastrear durante siglos, la realidad es que todos estos puestos eran heredados sin la más mínima interacción o voto por parte de los ciudadanos, pero estos nobles solo disfrutaban de lujos prestados, ya que no tenían ninguna capacidad de decisión o autoridad. Todo recaía en las manos del emperador, desde la política hasta los asuntos militares.
Y no era diferente para la ciudadanía. En el imperio, nadie posee tierras o bienes. De manera oficial, todo pertenece al emperador, quien les presta de vuelta todas sus posesiones. Uno pensaría que este sistema es insostenible. El descontento o la ambición harían que hubiera revueltas a lo largo y ancho de su territorio, lo cual no solo no pasa, sino que el linaje del emperador se ha mantenido puro desde su fundación, siempre heredando el poder el próximo en línea y adoptando el nombre de Rudra Nam Ul Nazca. Este imperio, tan poderoso como es, sin embargo, vio sus ambiciones frenadas temporalmente hacia unos 350 años, cuando después de usar décadas para construir una ciudad satélite en las orillas del bosque de Yura para iniciar su invasión a Occidente, un oficial tuvo la maravillosa y estúpida idea de que si ya vamos a pasar por el bosque, bien podríamos domar a la bestia que lo domina, el dragón de la tormenta, Beldora. No hay manera de que una lagartija pueda oponerse al poder del imperio. O eso pensó, pero sí que la había. El dragón decimó por completo a sus tropas y todo rastro o persona que hubiera podido registrar lo sucedido fue reducido a cenizas. Ese fue un golpe tan duro que el imperio aún seguía lamiendo sus heridas hasta la actualidad. Aunque ahora, después de 350 años, estaban listos para intentar conquistar Occidente nuevamente. Sus fuerzas, la División Armada, un grupo de soldados mecanizados con tecnología y armamento de punta con años de ventaja contra cualquier otro tipo de tecnología en el mundo. La División de Bestias Mágicas, que eran un grupo de poderosas bestias con sus manejadores de alrededor de todo el mundo, con capacidades individuales por encima de un soldado promedio, y que eran en esencia la unidad más poderosa del imperio. Y la División Compuesta, soldados mejorados, bestias enloquecidas y demás inadaptados que encontraron su lugar dentro del imperio, el único lugar que los reconocería por lo que podían ofrecer, fuerza por encima de todo lo demás. Se podría decir que un encuentro entre Oriente y Occidente era equivalente a enfrentar hechicería y espadas contra ciencia y magia, por lo que el imperio era considerado el pionero de la nueva era. Pero lo más temible acerca del imperio era probablemente la forma en la que adoptaron la existencia de los viajeros de otro mundo, los cuales eran acogidos por el mago de la corte imperial, Gadra. Este era un antiguo mago con un extenso conocimiento incluso dentro de las artes secretas, habiendo producido su propio arte personal, la resurrección, con la cual había vuelto a la vida durante generaciones manteniendo su puesto de manera indeterminada dentro de la corte. Gadra habría de recibir, entrenar y asignar a los viajeros para tareas de acuerdo a sus muy únicas virtudes. Al venir de mundos donde la magia no existe o no está tan desarrollada como el suyo, la forma en la que atacaban los problemas era innovadora y solo podían servir para aumentar aún más el poder del imperio, como el conocimiento acerca del ADN que les permitió explotar las capacidades de las bestias mágicas como nunca antes, sin contar el desarrollo de las armas de fuego u otros dispositivos mecanizados. Y estos viajeros solían venir con su propio set de habilidades únicas de todo tipo, ya fueran especializadas para el combate o tareas más enfocadas al desarrollo, y la División Compuesta era la que más se beneficiaba con la presencia de estos viajeros. Por último, el bastión definitivo de poder, la Guardia Imperial. Un grupo de tan solo 100 unidades con la peculiaridad de que ellos eran elegidos únicamente tomando como base su poder, literalmente los individuos más fuertes del imperio, a cuya división solo se podía entrar de una manera, venciendo a uno de esos guardias en combate singular, todos equipados con armas y armadura de grado leyenda, además de que recibían los mayores honores y lujos dentro del imperio. En la cima de estas 4 divisiones estaba el mariscal, que poseía el control del ejército solo por debajo del emperador y quien tenía una posición especial, prácticamente inamovible dentro del imperio. Era un consejo pequeño el que decidía quiénes serían los generales de las divisiones, el cual consistía solo del emperador, el mariscal y Gadra, que también gozaba de un estatus especial. Los 3 generales liderados por el mariscal eran el símbolo del ejército y como tal, cada uno de ellos se hacían acreedores a un armamento aún mejor que el de grado leyenda.
es decir, un equipo de grado divino. Y aunque este tipo de gobierno pudiera parecer tiránico, era lo bastante justo si lo mirabas bien. Siempre y cuando fueras útil y demostraras tus capacidades, tendrías un lugar dentro del imperio. Por eso, no importaba quién fueras ni de dónde vinieras. Siempre podías aspirar a ascender, abriéndote paso con tus propios medios y con tu propia fuerza. Solo que no era común que hubiera desafíos por los altos puestos del ejército, ya que quienes ocupaban esos cargos eran absolutos monstruos, y sin embargo, después de décadas sucedió lo inesperado. Uno de los generales, aquel que lideraba la división compuesta, perdió un duelo, y con ello su rango, el cual le fue otorgado al retador, un hombre joven, quien ahora se paraba en lo más alto del imperio y que se hacía llamar Kagurasaka Yuki.